Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal, una semana más, junto a un invitado que ya no es invitado, sino que es de la casa, permanente, Javier Álvarez, ingeniero, empresario del Biobío. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Y tenemos un gran invitado también. Gran invitado, un amigo y una persona además que es muy joven, todavía, pero además con una tremenda trayectoria y experiencia pública y vocación de compromiso, digamos, con la política. Jaime Belolio. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, pues muchas gracias por la invitación. Ya no soy tan joven, ¿ya? No, pero todavía relativamente. Sí, en términos relativos sí, pero así que feliz de estar acá. Sé que esto lo escucha harta gente, me lo ha comentado, así que felicitaciones por el programa y encantado de estar. Oye, Jaime, la gente lo conoce naturalmente, sobre todo primero como diputado. ¿Un periodo y medio alcanzó a ser? 6 años y algo, sí. 6 años hasta que fuiste llamado a... recibiste el llamado a la selva, te fuiste a La Moneda. De hecho, me llamaste tú. Sí, exactamente. Vamos a contar esa anécdota. Para reemplazarte, pero, ¿no? No, entró de vocero. Pero mira, Jaime yo lo conocí hace mucho tiempo. Lo conocí antes de que él me conociera, porque yo estaba en la universidad y Jaime, su primera pega política importante y muy relevante fue presidente de la FEUC, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Esto por ahí por el 2000, 2001. 2003. 2003. Sí. 2003. Yo era estudiante de posgrado, ya había salido el programa, estaba en el posgrado. Y Jaime fue candidato, le fue muy bien, ganó, digamos, y algo que además en esa época era competitivo y hoy día es casi imposible, porque la Federación de la Católica hoy día hace ya muchísimo tiempo. No sé cuánto fue la última vez que alguien de centro derecha ganó. Hace mucho rato. Alguien no de izquierda. Pero claro, hace desde el mucho 2015, pero ahí partió Jaime. Después nos volvimos a topar tiempo después. Jaime trabajaba en la Fundación Jaime Guzmán, yo era parte de un programa de la Fundación Jaime Guzmán, donde me fui a trabajar a la Municipalidad de Futrono y Jaime estaba a cargo de ese programa de jóvenes. Y posteriormente nos fuimos topando a lo largo de la vida en diferentes momentos. Jaime se fue a estudiar, bueno, es ingeniero comercial de la Universidad Católica, hizo un máster en políticas públicas en Chicago y después entraste de lleno y de cabeza a las políticas públicas, a la política como parlamentario y finalmente como ministro. ¿Cuál de todas esas experiencias tú la elegirías? La pondrías en el número 1, número 2, número 3. Diputado, ministro, presidente de la FEUC. Son súper distintas, yo creo que sin pensarlo, porque yo no creo con esa como planificación de vida que uno parte y dice ya voy a hacer esto, para después esto, sino que más bien son caminos que se van abriendo en los minutos. Y sí tenía una vocación o un llamado a hacer algo más allá que los ramos, digamos, propios de la universidad. Lo tenía desde el colegio, te diría. Y en el colegio era un mecanismo para salir de clase. ¿Fuiste presidente del centro alumno? Fui presidente de mi centro alumno. ¿De tu colegio? Sí, era súper disperso. Entonces era un mecanismo también para poder hacer otras cosas y concentrarme. Y además hacía deporte. Entonces esas dos cosas me permitieron salir bien del colegio. Pero ya en la universidad era más en serio. Entonces fui presidente también de ingeniería comercial. Era un contexto súper distinto. 2002, 2003, habían ciertas movilizaciones, pero no era lo mismo que obviamente empezó a pasar después. Y obviamente la FEUC me marcó mucho. Como el saber que quería dedicarme a algo relacionado con lo público, no sabía exactamente ni dónde ni cómo, pero que sí quería seguir haciendo ese tipo de cosas después. O sea, que no era como lo típico que hacían. Yo además tengo que aclarar de que en alguna conversación nosotros conversamos acerca de nuestra vinculación con el Biobío. Y bueno, y tu abuelo fue senador por el Biobío. Sí. Tú eres la sangre, hijo, o sea, bisnieto de un inmigrante italiano. Y por lo tanto también ahí hay una historia que te vincula a lo público, digamos. Yo creo que eso de alguna manera también influye, ¿no? No, es que un hermano vinculado a lo público, un padre vinculado a lo público, una familia de trayectoria pública. Pero para contestar la tuya así como en directo, yo creo que de todas maneras la experiencia de ser ministro es otro animal, serio? Es otra cosa, sí. Pese a que fue un momento que no era particularmente simple. Fue brutalmente intenso, difícil. Yo siempre digo que fue 1 año, 7 meses, 11 días y 20 horas. ¿Lograste ser feliz como ministro? No, sí hubo momentos en que lo pasaba bien y ¿sabéis por qué? Porque tenía un equipo de personas con la cual yo confiaba plenamente y entonces después yo siempre les decía, mira, yo necesito que cuando suba, después de estar en La Moneda hablando en la vocería y tener que masticar y tragar escorpiones, culebra y otro, etcétera, después yo necesito un espacio en donde pueda reírme, porque si no es imposible. O sea, que uno pueda como descansar. Y el equipo que formamos dentro de la CGCOV era eso, era de mucha confianza, entonces lo estábamos pasando pésimo, digamos, pero igual teníamos espacio de encuentro. Ya, había un espacio de confianza y protección que hacía grata absolutamente. la tarea. Es un trabajo más en equipo, el trabajo parlamentario en general es un poquito más solidario. Ya, pero número 1, ministro. Sí, de todas maneras. Número 2, parlamentario o FEUC.
Es que bueno, o estudiante de políticas públicas en Chicago. cuando uno tiene 22 años todo feliz, pues. no es No, lo pero mismo. ustedes dos tienen una experiencia fantástica porque son sub 50 y se han hecho todos los postdoctorados ya A palo. de la carrera política, pelúa, compleja, difícil. Una No, pero experiencia es verdad, yo coincido en una cosa, que la pega en el Ejecutivo puede ser muy dura y puede ser muy ingrata en momentos, y en momentos demasiado ingrata, pero es muy bonita. Es muy bonita porque te da la posibilidad de hacer cosas. Yo, por ejemplo, vamos a hablar de eso, veía ayer la discusión en el Parlamento, la reforma previsional, y te guste o no te guste, estar empujando ese tipo de cosas o estar tratando que se corrijan para que se produzcan buenas reformas para Chile, tiene alguna mística, tiene una cosa que va más allá, te da cierta retribución que va más allá de lo meramente Y en el gobierno pasa que cotidiano. A ti te tocó, por supuesto, pero uno puedes hacer más cosas más rápido. Ahora, eso también, por otro lado, tiene la cara de la moneda, que es una contingencia que cambiaba cada una hora. O sea, tenéis que estar arriba de la pelota todo el rato. Pero el poder empujar ciertas cosas y verlas materializadas en poco tiempo es muy notable. Claro, y en el caso del parlamentario eso es Y todo eso lo es más contrario. difícil. Eso es mucho más difícil, además que se demora mucho. Y lo de mi abuelo, yo no sabía, y eso es lo divertido, ¿no? Porque yo nací el año 80, mi abuelo fue senador entre el 53 y el 61, entonces, bueno, yo les contaba antes que era un domingo donde íbamos a almorzar a la casa de él casi siempre. Mi abuela además siempre nos hacía pastas italianas con una receta que tengo guardada, que es súper buena, además con la maquinita para hacer pasta que también es mía. y entonces nos juntábamos todos ahí, éramos muchos primos, y me acuerdo entonces ese día haber entrado a su oficina chiquitita que tenía, de médico, y agarrar la placa metálica que decía Senado 1953-1961, que por supuesto para el año 92 que había sido esto, para mí era la prehistoria. Entonces le digo, tata, qué lindo, lo compraste en el Persa. Mi tata se enoja, digamos, me dice, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Yo fui senador, y le dije, no, pues tata, si el Senado partió recién. Claro. ¿Cómo Esto que es algo fuiste nuevo, senador? dijiste tú. Claro, tiene un año, así como no me mentáis. Y bueno, era verdad, pues. Era verdad, así que me empezó a contar mucho esa historia. Pero también me contó de la historia de la decepción que significó los momentos, que en los momentos álgidos, en 53 y 61, como la división de un país en donde era irreconciliable. O sea, sí me acuerdo de eso, haberlo hablado en los 90, y lo que significó para él, por ejemplo, el fin de la dictadura en adelante, que era una posibilidad de encuentro democrático también. Entonces, eso sí me marcó, y obviamente mi padre, mi viejo, siempre ha estado metido en temas si bien no ha trabajado nunca directamente, digamos, en el servicio público, como de gobierno, sí ha estado siempre ligado a fundaciones, muchas fundaciones, gran parte de su tiempo hoy día, de hecho, lo dedica a las actividades sin fines de lucro, y mi madre es profe. Y por tanto, esa también es otra manera de desarrollar un sentido público. Absolutamente. Oye, dime una cosa, Jaime, tú me lo comentaste muchas veces, pero ¿cuánto de la degradación del debate público te tocó observar en la Cámara entre el 2014 y el 2020? O sea, ¿cuánto sientes tú que se deterioró y en qué momento ves tú que esto ya se volvió lo que es hoy día, ¿no? Una cuestión donde nadie se escucha, todos se tiran los platos por la cabeza y pareciera que no vamos para ningún lado, que es un barco con una tripulación permanentemente amotinada en estado de rebelión. A ver, a mí me tocó un periodo sin el cambio de sistema electoral, pero con la incorporación de la bancada estudiantil, como le llamaban. Entonces, que era Yoyo Jackson, Gabriel Boric, Camila Vallejo, Carol Cariola, Vlado Mirosevic, que si bien no había sido dirigente, también era súper joven. Y me acuerdo de los primeros días cuando ellos se autodenominaban bancada estudiantil, me acuerdo de haber levantado la mano en una conferencia de prensa diciendo, oye, yo también fui dirigente estudiantil. Claro. Lo que pasa es que yo represento a otras personas que las que ellos representan, así que vamos. Y eso me significó que de ahí en adelante me invitaban a muchos debates con ellos, y para las reformas educacionales de Bachelet debo haber ido como a 500. Y sin exagerar, digamos, debate, no siempre con los mismos, con Gabriel Boric fue uno con los que más debatí, de hecho, estaba en la Comisión de Educación. Y yo te diría que ahí había tensión, evidentemente, pero éramos 120 diputados, habían 30 o 40 que cuando hablaban, la sala se quedaba en silencio, para escuchar lo que estaban diciendo los distintos parlamentarios. Okay. Con el nuevo sistema, 155, hubo muchos que de inicio lo que querían era como marcar su posición para ese grupo más pequeño de personas que lo habían elegido. Ese 5%, 6%, o inclusive 1%, o inclusive todavía aún menos del 1%. Entonces, ahí al tiro se vio una mayor radicalización, o sea, búsqueda de identidades que eran más polares. Y comenzó a degradarse en parte, digamos, el debate,
pero sin lugar a dudas el punto así como el turning point así brutal fue el 2019 con el estallido. Después de eso yo vi que hubo una regresión autoritaria por grupos de izquierda, lo cual hizo que además era imposible conversar sin que todos le estuvieran hablando a la cámara y peor aún después hablándole a su celular. A su barra brava, Entonces, digamos. es común que cuando uno está en la sala está hablando de algo como que no todos te pescan porque están pasando otras cosas, salvo cuando llega como el momento culmine de un proyecto que es bien como debatido. Pero al final, el 2018 también, pero el 2019 y el 2020, tú veías que habían parlamentarios que literalmente agarraban su teléfono y ni siquiera miraban la sala, obvio que no miraban ni siquiera la cámara del Congreso, sino que miraban su teléfono porque estaban hablando a su barra que estaba en Instagram. Entonces yo creo que obviamente eso hace que degrade muchísimo el debate y ahora es el corolario de lo anterior. O sea, por supuesto que ahora es peor que lo que me tocó a mí en esos dos periodos. Se puede seguir cayendo, eso es lo impresionante. Lamentablemente sí. Oye, dos anécdotas de Jaime Belolio y entramos en materia. La primera es que a mí como ministro secretario general de la presidencia me tocaba estar en la testera, entonces yo tenía una visión panorámica del hemiciclo y eran muy pocos los parlamentarios que cuando hablaban lograban captar la atención de la sala. Y la sala producía silencio. Si tú decías que cuando entraste eran 30, cuando estaba yo eran 5, con suerte, y siendo generoso. Y Jaime era uno de ellos. El presidente Boric también hay que reconocer que uno puede estar muy en contra de su idea, pero cuando hablaba en la sala tenía la capacidad, y Jaime era otro y dos o tres más, no mucho más. Pepe Aute también era muy Pepe destacado. Out también, Pepe Out. Además Pepe Out tiene una cosa antiirónica, divertida, pero con profundidad y con mucha experiencia. Y eso es un reflejo, habla bien, por supuesto, muy bien de Jaime y sus capacidades, pero un reflejo del deterioro de la política, porque que sean 5 o 6 los parlamentarios que tengan la capacidad de debatir, argumentar y producir una cierta interacción, intercambio de ideas, es muy poco. Estamos hablando de una sala donde teóricamente hay 155 representantes, muy pocos preocupados realmente de la deliberación y el debate, y con capacidad de argumentar y con capacidad de poner las ideas al frente. Y lo otro, y estas son anécdotas poco conocidas, cuando Jaime tiene razón, el estallido cambió todo, esa es la verdad. Lo cambió desde un punto de vista de la oposición. Buena parte de la izquierda más dura, tú los mirabas antes del 18 de octubre y eran personas con las que tenías diferencias, pero se podía conversar razonablemente, al menos con la mayoría. Y después del 18 de octubre, varios de ellos se transformaron en comisarios bolcheviques, o sea, en el fondo, ojos inyectados de odio, mucha rabia, un ánimo de revancha, unas pulsiones incluso antidemocráticas, una cuestión muy, muy fuerte. Y ese fue un cambio muy brutal que se produjo en la izquierda. Pero también en buena parte de la derecha se produjo un temor, digamos, una pérdida de capacidad para enfrentar lo que estaba ocurriendo, y también una muy rápida entrega de banderas frente a, muy acrítica a las demandas que en ese momento estaban muy presentes en las movilizaciones, en la calle, esto renegar de los 30 años, de abrirse a todo, de renunciar al programa de gobierno y de salir a enfrentar, digamos, esta marea avasalladora que era el octubrismo. Tanto así, y esto ya a esta altura creo que no es problema desclasificarlo, que cuando armamos el primer gabinete, el gabinete post 18 de octubre, fue 10 días después, cuando me tocó llegar a mi interior, prácticamente nadie estuvo dispuesto a sumarse al gabinete, porque era probablemente la peor oferta laboral que te podían hacer, digamos. Era asumir algo que era inconmensurablemente... Era subirse al Titanic cuando se estaba hundiendo. Claro, digamos. Claro, inconmensurablemente doloroso. Y después cuando yo salí, a mediados del 2020, había pasado lo peor, estábamos en la pandemia, pero igual seguían los coletazos y los efectos del estallido agravados por la pandemia. Y a mí me tocó participar, es divertido, me tocó organizar hasta cierto punto mi funeral, porque era mi salida, digamos, y me preocupé de dejarle bien armado el elenco al presidente, digamos, ya en una propuesta, y obviamente el presidente la zanja, pero nos preocupamos con el equipo que teníamos de llevar buenos nombres, digamos, para que el buque quedara no solo bien estivado, sino bien conducido. Y cuando empezamos a ver nombres para interior, para la vocería, para los distintos ministerios, nuevamente no, que nadie quería subirse al buque porque el Titanic le seguía entrando agua y nadie sabía si iba a llegar al puerto o iba a naufragar en el camino. Y tú sabes que una de las primeras personas que llamé para además proponerle integrarse sin decirle exactamente qué, que podía ser desde cosas más o menos gratas como ser ministro de Obras Públicas, de Vivienda, hasta cosas muy ingratas como ser interior, secretario o vocero, que probablemente te las pegan más ingratas porque solo estar dando explicaciones y haciendo malabar es muy difícil. Ese cargo, bueno, fue Jaime Belolio. Y cuando lo llamé,
su respuesta fue inmediata. Me dijo, lo que tú me digas, Gonzalo, lo que pide el presidente, ahí voy a estar. Y esa es una cuestión que se sabe poco, la gente desconoce estas como las bambalinas, ¿no? De la generosidad y el compromiso, digamos, no solo político, sino con la patria, que es una cuestión que hoy día cada vez más brilla por su ausencia y que hace mucha falta. Así que yo esto creo que no lo había dicho nunca públicamente, lo puse por ahí, no sé ni siquiera si lo puse en el libro que publiqué, y habla muy bien de Jaime Belolio, así que quería aprovechar de reconocerlo públicamente porque nunca lo había hecho. Te lo agradezco mucho. Efectivamente fue yo sentí que era un momento difícil, evidentemente era comillas arriesgado desde la perspectiva de un diputado que tú sabes que tiene pega hasta el 11 de marzo el año que termina. Claro, el año que termina, o sea, me quedan 2 años. Pero precisamente ese deterioro al interior del Congreso, el darme cuenta que tenía que pelear con los propios y con los del frente, digamos, en muchas materias, y además en la mitad de la pandemia, que era súper desgastante, fue como... Este era un mecanismo para poder sentir que estaba aportando algo más que ahí, que era bastante más ingrato. Y en temas como más bien domésticos, yo en esa época me había rapado, porque dije, ya, pandemia, tengo poco pelo, dije, ¿qué tal? Ya me rapo nomás. Y el día que me llama Gonzalo, justo el día antes yo me había cortado el pelo, pero en cero así, prácticamente. Entonces en la foto oficial aparezco... Era un Giorgio Jackson. Pero aparezco, o sea, no tengo nada en la cabeza. Se ve completamente blanco, que amara en el invierno. Además que el vocero es pura imagen. Claro. Estoy completamente pelado y me acuerdo de otra cosa porque no sé, no me acuerdo exactamente la hora, pero tiene que haber sido como las 4 o 5 de la tarde que me llama. Y yo le digo, ya, ok, ¿y qué viene a continuación? Entonces me dice Gonzalo, bueno, te va a llamar el presidente. Y no me llamaba, entonces yo le escribo como a las 9, oye, ¿qué onda? Entonces me dice, no, todo bien, tranqui. Yo como a las 12 digo, ya, pues, Gonzalo, tengo que saber si que desempolvo o no, weón, el traje que tengo guardado, porque en pandemia nadie se vestía de traje. Y me dice, no, sí, tranquilo. Y a las 7:15 de la mañana todavía no llamaba, entonces dije, ya bueno, no fue. Ya no, claro, o sea, entre que no fue y no sé cómo me he visto y estaba entrando a la ducha, literal, cuando me llama el presidente. Así que tuve que apagar la ducha. Ustedes se imaginan las condiciones en las cuales estaba cuando hablé con el presidente. Y bueno, ya sí, ok, y preparamos a los cabros. Para la moneda. Así es la vida, así es la política. Jaime Belolio, vamos a una pausa y volvemos con contingencia, pensiones, política y todas esas cosas que nos gusta hablar en la hora liberal. Muy bien. Agricultura TV. Estamos de vuelta en la hora liberal con Javier Álvarez, con Jaime Belolio, y vamos a entrar, como les dijimos, ahora un poco más en contingencia, en una semana que fue particularmente intensa, ¿no? Y obviamente el debate previsional se robó toda la atención. Entonces yo les quería partir preguntando, Javier, Jaime, ¿qué balance hacen y desde un punto de vista futbolístico? ¿Derrota para el gobierno? ¿Triunfo para el gobierno? ¿Empate? ¿Cómo lo ven? Mira, yo que soy el menos político de usted, desde fuera se ve... A ver, yo creo que el ministro Marcel, que es el articulador, me parece, de las políticas más importantes que está planteando el gobierno, había sufrido una derrota muy grande cuando le pegaron el portazo, ¿no es cierto?, por la reforma tributaria, y en una cuestión inesperada para él, se vio muy descompuesto ese día, ¿no es cierto?, se rechazó la idea de legislar. Y eso fue, yo creo que lo marcó. Entonces, por lo tanto, esta nuevo proyecto importante para el gobierno no podía fallar 2 veces. Yo creo que le costaba la cabeza, digamos. Y por lo tanto, yo creo que desplegaron todas las herramientas posibles para que al menos se aprobara la idea de legislar. Y en ese camino es que esto fue haciendo cambios, se vio una cuestión desordenada, termina siendo un Frankenstein y logra, ¿no es cierto?, superar la valla, pero con una cuestión que no se ve un destino claro. La tiene muy difícil en el Senado y además estos
pequeños grupos que son indefinidos, como el Partido de la Gente, ¿no es cierto? Como Los demócratas. demócratas, transando cuestiones que son medias populistas, digamos. Entonces, yo te digo como ¿no es cierto? Un espectador no político, lo que ve es que esta cuestión finalmente termina siendo una valla que salta al gobierno, pero con muchas dificultades, con mucho, sin lograr, ¿no es cierto?, un apoyo, con cuestiones que son poco populares por un lado, pero populistas por otra. Entonces, mira, yo creo que esta cuestión, el febrero va a ser un mes de análisis y en marzo veremos cómo sigue, pero en general creo que no es un triunfo para nadie. Es una cuestión más bien algo desordenado que muestra en el fondo cómo está haciendo la política en Chile. Sí. A mí me pasa que, bueno, obviamente comparto eso. Yo creo que el gobierno ha tratado de jugar en sus reformas principales al marginal. Y ese pirquineo que le llaman es justo el votito que le puede dar el triunfo, ¿no? Es un triunfo. Todos critican el pirquineo, pero todos vuelven al pirquineo. Bueno, es que lo que pasa es que cuando estáis empatados necesitáis el pirquineo. Si el problema es cuán transversal o cuán sostenible es después eso mismo que fuiste a buscar en el margen para que siga su tramitación en el Senado y a la vuelta también te lo aprueben. Y no signifique tener que salir completamente de los orígenes o del destino principal del proyecto. Y el gobierno quiso jugar a esto ya 2 veces. La primera fue en la reforma tributaria, en que no se dio nada, digamos, frente a la oposición. Eran solo promesas de que eventualmente íbamos a cambiar 1, 2, 3, 4, y lo que le pasó en la Cámara es que se rechazó. Y claro, tuvieron un episodio previo del ministro de Educación de ese momento con una diputada, entonces eso significó como una excusa para algunos de salirse de la sala y terminó cayéndose por poquito. ¿A todo esto cómo votaron esas parlamentarias ahora a favor? Votaron a favor, sí. Ya. Incluyendo Pamela Giles. No estoy seguro con la buena, tendría que revisar, pero yo creo que sí. Ya. Y ahora, bueno, estuvieron a punto de que les pasara exactamente lo mismo. Sí. En este caso, gracias al diputado Ibáñez, que minutos después de que el gobierno haya firmado un pacto con demócratas va e insulta a la presidenta de demócratas. Que una cuestión, claro, las imágenes que uno ve después era que las personas que estaban ahí, los ministros y otros, se agarraban la cabeza así como diciendo, ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Eso es digamos? tontera, amateurismo, sectarismo, todas las anteriores. Yo creo que la única forma que tengo de explicar algo como eso, sin haber hablado con él ni nada, es que tienen que haber estado muy enojados dentro del partido, dentro de Convergencia Social, el que el gobierno le cediera algo a demócratas, Claro. que son oposición, y por tanto tiene que haber mucha gente diciendo, oye, ¿cómo es posible que sean frente a ellos? Entonces este fue un mecanismo como de O sea, inmadurez, una reacción inmadura. absolutamente, porque es la manera como de sacar la rabia interna de decir, oye, y pusiste en riesgo la aprobación del gobierno cuando quedaban minutos para la votación. Y termina Ahora, aprobándose. Perdón, solo un paréntesis. Es que a mí me tocó muchas veces ir tras el pirquineo, ¿no? Con un artista de aquello que era Claudio Alvarado, mi subsecretario en la SECPRE. Y efectivamente el pirquineo tiene un drama que hace muy precario estos acuerdos y que los propios, y Jaime lo Empiezan a sabía enojar, porque sí, a la segunda, a la tercera ya no te la aguantan más. Obvio. Claro, porque si tú ya sabes que va a ser la misma vía, después te dicen, bueno, entonces, oye, si queréis partir negociando, parte conmigo, porque Claro. no me dis por sentado. Entonces, el problema que tiene el gobierno es que aprueba este cascarón, no aprueba nada del contenido, ninguna de las cosas que quería, por suerte en todo caso, que me parece que eran súper malas, y por tanto, a pesar de que propuso 3-3 en la Cámara de Diputados, en el Senado parte instantáneamente, apenas llegó el informe de la Cámara de Diputados, ya partió con 2-4, al tiro. Claro. Y 2-4 real, porque 3-3 no era cierto, ¿no? Porque el 3 a las cuentas individuales en verdad no era 3, era como 2,1. Entonces el gobierno está muy complicado en eso, porque ahora va a estar tensionado por el lado izquierdo. Y la verdadera negociación, por segunda vez, decidió que fuera en el Senado y no en la Cámara de Diputados. Entonces, obviamente eso trae cierta molestia, y yo creo que es un triunfo bien efímero, digamos, porque necesita tener algo que mostrar para los 4 años de gobierno. Una cosa era la Constitución, que ya no resultó, se la jugaron entera los primeros 6 meses en esa, fracasaron, el segundo tampoco resultó, claramente. Entonces la otra cosa que queda es la reforma de pensiones, porque de aprobarse la reforma de pensiones tiene más sentido aprobar la reforma tributaria. El problema de la salud como que no estaba desde ellos en el origen, pero sí las pensiones. Entonces me parece que es como un caballito de batalla que van a querer además hacerlo durar, porque en ausencia de pensiones, ¿qué otra cosa les queda? ¿Qué otro como proyecto emblemático así como podría quedarle? No, cortar La cuenta es- cinta de Claro, Brascu, no les queda nada más. simplemente Administrar. O sea, las 40 horas es algo ¿Qué fue? que lograron. Exacto, que se aprobó súper transversal, entonces no pudieron apropiárselo como completo. Pero no es una reforma estructural, icónica. Entonces Esto sí. tienen ese problema en que van a tener que negociar todo de nuevo como si no hubieran negociado nada en el Senado.
van a tener que depender de nuevo de esos votos marginales, a los cuales además los trataron súper mal en la Cámara de Diputados. Van a tener tensiones en su propio lado. En estos últimos días uno ha visto que en los parlamentarios del PC, por ejemplo, han dicho que van a ir a tribunales internacionales y al TC por la revocación de indultos, que es una cuestión insólita, digamos, y segundo, por el tema de la ISAPRE. O sea, tienen un frente interno súper duro y yo creo que se va a intensificar a medida que se acerquen las elecciones. Y una crisis de seguridad pública feroz. Galopante, claro. Entonces, ¿Sabes yo encuentro lo dramático de todo esto? No sé cómo lo ven ustedes. Es que lo que uno ve es que la dinámica política más o menos replica las mismas malas prácticas y problemas de las legislaturas anteriores, ¿no? Un gobierno que no tiene mayoría, que perquinea unos votos, que a las patadas va haciendo avanzar sus reformas. De hecho, este gobierno, el avance es mucho más pírrico o frágil que lo que logró incluso el gobierno anterior, porque el gobierno del presidente Piñera sacó su reforma de la Cámara, en general, en particular, íntegra, con su articulado, llegó al Senado, bueno, vino el estallido, digamos, y ahí ya no se logró avanzar más, porque la izquierda bloqueó completamente cualquier posibilidad de acuerdo, para no darle el triunfo al presidente Piñera. Pero la dinámica política general de la hiperfragmentación, de premiar a los grupos chicos, más bien tránsfugas, que cambian sus apoyos por prebendas, porque esa es la verdad, así está funcionando el sistema, solo sigue exacerbando todo aquello que yo siento que estuvo detrás de el estallido, ¿no? Esta furia, esta raya contra la institucionalidad y contra la política por su incapacidad ya a esta altura endémica, ¿no? De no procesar los acuerdos más elementales, los temas más fundamentales para los chilenos, como las pensiones, la seguridad o la salud. Después de escucharte, uno queda pesimista, digamos, ¿no es cierto? Muy pesimista. Y yo, Jaime, te quería preguntar sobre tu visión, porque es una cuestión que hemos conversado mucho con Gonzalo, con Ignacio, al que reemplazo hoy día, es sobre que el problema principal de esta cuestión es el sistema político. Sí. Y yo creo, esta es una idea mía, digamos, fuera de la caja, que yo creo que este gobierno se está perdiendo la oportunidad de impulsar una reforma al sistema político. Yo no sé si tú compartes el diagnóstico de que finalmente acá hay un problema de hiperfragmentación y polarización, y que finalmente eso nos tiene a los chilenos sin la capacidad de ponernos de acuerdo, digamos, de poder sacar adelante reformas importantes que han estado ¿no es cierto?, en el Congreso por más de 10 años, como pensiones, como salud, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, de la reforma principal que debería haber en Chile? Porque esto es como un eje único que después como que todas las cosas se empiezan a arreglar. Si el sistema político, ¿no es cierto?, elimina la fragmentación, genera, ¿no es cierto?, bloques, más gobernabilidad y ¿no es cierto?, un país que pueda avanzar. Y puesto de otra manera, el no cambiarlo es como el día de la marmota, pero cada vez peor. Como la película, ¿no? Sí. Donde lo que se repite es aún más pírrico, más bizarro, incluso más precario y frágil que lo que pasó antes, y solo el sistema sigue, o sea, se mantiene esta tendencia a la decadencia, que es muy negativa. Yo creo que el problema de esa decadencia es que eventualmente lo que se sigue alimentando es el terreno fértil para el populismo, y que en Latinoamérica es un populismo autoritario. Ese es el punto. Porque en el fondo, en una crisis de seguridad, en una crisis de inversiones y por tanto de dinamismo de la economía y de la certeza de poder tener seguro tu trabajo, y la política no ayuda en nada, digamos, entonces como, bueno, que se vayan todos, son parte del problema. O sea, la intermediación que hace la política pasa a ser el problema para ese ciudadano o ciudadana que está mirando sus problemas cotidianos. Una cosa previa con respecto al gobierno. Yo creo que el presidente Boric, ya sea por convicción o conveniencia, ha tenido que mutar en muchas materias. O sea, la agenda de seguridad que se ha aprobado ahora es prácticamente la agenda que dejaste tú, que hicimos, digamos, en el último periodo del presidente Piñera, y la razón por la cual ahora se aprueba es porque los que votaban en contra ahora están votando a favor, digamos. O sea, en eso la oposición, la derecha no ha cambiado de posición. Pero el daño por los años perdidos es feroz. Brutal. Entonces, en algunas otras materias ha pasado más o menos lo mismo. O sea, se ha podido avanzar porque quienes dejaron el ideologismo son precisamente quienes hoy día tienen que gobernar. La pregunta es si va a pasar lo mismo eso, por ejemplo, en materia de pensiones y en materia de salud. Entonces ahí está por verse. Han tenido que dejar algunas cosas, pero no sabemos hasta dónde. Porque se podría aprobar una reforma de pensiones, sin embargo ellos tendrían que dejar de pensar en en que las personas van a dar 3 puntos o más, digamos, a un fondo solidario, o que va a haber este monopolio estatal en la administración de los fondos, que son simplemente cuestiones que no van a pasar.
Entonces, para ir al tema de fondo, yo creo que sí, el sistema político es un problema que se ha ido agravando en el tiempo. La fragmentación hace que hoy día en la Cámara de Diputados son 155, hay 21 partidos, pero en verdad de los 21 partidos son más, porque tú vas a hablar con uno, y esto puede ser cualquiera, digamos, y en verdad son como 3 al mismo tiempo, Espérate, o 4. la Como foto demócrata, 150. hay gente que era de RN, hay gente que era la DC, hay gente que era el partido de la gente. O sea, ese es un papel maché pegado con una cola fría. Y es súper difícil. Que escasamente lo une. Y ahí al menos demócratas trataron de funcionar como en comunidad, ¿no? En esta votación. El PDG era por definición algo súper separado. Es como un cowork demócrata. Claro, entonces cuando trataron de Es como juntarse... montones de pymes, así como... Bueno, es que eso es lo que pasa, porque al final cada uno quiere ir legítimamente, ¿no? Que quiere Claro. poner su posición, entonces el partido no significa más que un paraguas que te une en torno a una casa común, digamos. Y en el Senado, con el mayor respeto a todos los senadores, es como que fuera cada uno un partido. Entonces ahí tenés que negociar, o sea, son como 60 en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y después 50 en el Senado. Y eso hace imposible el poder generar estabilidad en reformas largas. Por supuesto que eso se puede cambiar de distintas maneras. Una de ellas, quizás la más rápida y sencilla, sería prohibir los pactos electorales para presentar candidaturas, con lo cual obligas a que haya fusión de los mismos partidos. Como en los 50 y los 60 en Chile. Como que- era en Chile hasta el excelente. Claro. Precisamente. Entonces, pero vamos a una cuestión más de fondo, y aquí algo de lo que comentábamos fuera de pantalla. Me ha tocado hacer distintos estudios cualitativos, a pesar de que mi pasado era más bien súper cuantitativo, y en Chicago mi especialidad era como microeconometría. Me ha gustado mucho la parte más cualitativa, que te explica el por qué las personas escogen una u otra cosa en una encuesta, o por qué se comportan de una u otra manera. Entonces eso fue un cuestión que hicimos en el gobierno, se había hecho una, me gustó cuando lo leí, entonces pedí otra, y ahora lo hemos hecho también en la universidad. Y en ultra resumen, para no ladear a nadie, las personas te dicen, esto lo hicimos el año pasado, ¿eh? Entonces era en septiembre el año antepasado ya. Y te decían, mira, frente a la gigantesca incertidumbre que estamos viviendo, que tenía que ver por el proceso constituyente, por la pandemia, por el estallido, que produjo menos certezas para muchas cosas de la vida cotidiana de las personas, por la inseguridad derivada de la delincuencia, pero también del costo de la vida, también de la salud y no querer caer enfermo para no tener que hacer una lista de espera para entonces poder seguir trabajando. En esa lógica te decía, mira, las personas se refugian frente a lo que tienen más a la mano. Y lo que tienen más cerca, lo que tienen más a la mano, es uno, su familia, como sea que sea conformada su familia. Segundo, es su vivienda, físicamente su casa. Y tercero, son sus tradiciones de pasado. Es decir, están más bien parados hacia atrás, porque el futuro allá se ve como demasiado nuboso. Y en eso, la proyección de futuro que nos decían era de 3 meses. Justo Es ayer, como a largo plazo hoy día. sí, hace un par de días atrás estuve con un amigo que me decía que en sus estudios quali salían que era 2 meses. Bueno, pero esto era clase media. Entonces, si el futuro son 3 meses, ¿qué es lo que te cabe? Obviamente no te cabe un acuerdo marco genérico como la Constitución. Son cosas mucho más inmediatas. No te Pero- caen pensiones, No, te nada. cae el retiro, sí. El retiro El retiro por supuesto funciona. que sí. Pero la promesa de que voy a mejorar tu pensión en 30 años más, no. Po. De ahí, creo, la importancia de que los 6 puntos vayan a tu cuenta individual. Es la certeza de que va a estar ahí, con una segunda cosa, que es que la vez en que las personas piensan mucho más allá de 3 meses, es cuando piensan sobre sus hijos y sus nietos. Exactamente. Y entonces el concepto de heredabilidad es eso. No es solamente que la plata no es para ellos, es para lo que dejan. Entonces, casa propia y heredabilidad van en eso. Es seguridad frente a la incertidumbre. Exactamente, es un seguro. Y cuando eso pasa para las personas, si es 3 meses, la política todavía tiene un plazo más chiquitito, que es lo que uno ve en esta discusión hiperpolar de identidades distintas que celebran las barras propias. Y Si el ofertón. y si la El política, ofertón pronto. imaginemos que la política es de un día y al día siguiente ya no te encontráis nunca más con ellos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a haber colaboración o va a haber confrontación? Obvio que confrontación, pues, porque el que pega el combo primero gana la pelea, y gana la pelea gana todo. Pero la política no es así, no puede ser así, porque si tú no tienes un plazo común en el cual te imaginas que estás conviviendo, bueno, simplemente es contradicción y pelea a diario, que yo creo que es lo que nos está pasando. Oye, vamos a tener que ir a una pausa, pero vamos a volver con este tema que además es el tema al que tú más le has dedicado tiempo y esfuerzo, ¿no? A auscultar un poco lo que está pasando en la sociedad. Sigamos una pausa en la hora liberal, solo pasando un mensaje, un dato, aviso. El tema en Chile no son las pensiones, no son los tributos del sistema político. Mientras no cambiemos eso, y lamentablemente el gobierno no lo entiende o no tiene el ánimo, que es el que tiene la batuta, mientras eso no nos hagamos cargo, esta decadencia, que primero es tragedia y ahora se ha vuelto comedia, pero una mala comedia, solo va a seguir teniendo más temporada. Vamos a la pausa y volvemos.
Agricultura TV. Estamos de vuelta en la hora liberal. Javier Álvarez, Jaime Belolio, y dejamos Gonzalo tema Blumel, y Gonzalo Blumel, pero ahora les voy a pedir a ustedes que a ver si nos ayudan a iluminar un tema que es bien impresionante, ¿no? Esto, los vaivenes y los cambios en el estado de ánimo y el humor de la gente, la opinión pública, la ciudadanía, el pueblo, como le quieran llamar, que ha sido muy notorio, ¿no? Estas oscilaciones, primero Bachelet Piñera, Frente Amplio, Apruebo Dignidad, Constitución de Partido izquierda rechazada, Republicano, Constitución de Lista derecha del rechazada. Pueblo, en fin. Y uno a esta altura ya no sé si tira la esponja, no entiende nada y se deja llevar por el viento hacia donde quiera que vaya, digamos. Y tú, Jaime, hoy día diriges el Observatorio Territorial de la Universidad Andrés Bello. Y bueno, y tú, Javier, eres empresario, y la gracia de los empresarios de empresas, digamos, físicas, de carne y hueso, digamos, o de fierro y rueda en tu caso, es que están muy conectados tienen el dedo metido en el agua de la piscina, ¿no? Y le toman la temperatura y tienen un termostato bien afinadito. Y la pregunta en el fondo es, ¿qué han visto desde sus respectivos ámbitos académicos, empresariales, y cómo lo interpretan? ¿Tiene esto algún sentido o es simplemente el sinsentido? Te doy la palabra a nuestro invitado primero. A ver, yo creo que estamos en búsqueda de sentido. Y esto es algo que no es solo chileno, sino que es global, y es uno de los problemas de la democracia liberal, ¿no? Que está en esa permanente tensión. En un futuro que es muy cambiante y por tanto que más bien te hace pensar en lo inmediato. Y la pregunta entonces es ¿cómo rompes esto? Yo creo que hay un problema de confianza que ha llegado a que se proyecta después en la sociedad. Entonces el problema de confianza básico, decíamos, se protege frente a la familia, tu casa y tu pasado. Y la manera de romperlo creo que es a través de lo local, pero que tiene una gigantesca dificultad, digamos, porque cómo lo escalas. Y esto es una cuestión que siempre me gusta robarse la Pepe Auta, así que ahí va la autoría, que dice, ¿qué tiene en común Bachelet 2 con Piñera 1 y 2 con Boric? No es ni la edad, no es ni el género, ni la ideología, evidentemente, es que todos estaban en la oposición cuando ganaron sus respectivas elecciones. Y luego, ¿qué es lo que podría explicar? El 78-22 es un poquito distinto de la prueba original, pero que escoger la lista del pueblo, después escoger la que había el Boric, después votar rechazo tan masivamente, después elegir mayoritariamente el Partido Republicano y después rechazar de nuevo, es que estamos en una lógica de oposicionismo. Entonces se vota más bien en contra de que en favor de. Y eso sí que es algo que es bien global. Y yo diría que estamos en una especie como de regresión a la tribu. Frente a esta inmensa incertidumbre, estamos regresando a la tribu. A acercarnos entre los que somos más parecidos y por tanto se empieza a construir un muro de desconfianza por definición. A la certeza, a la seguridad frente a lo desconocido. Y la democracia es por definición el triunfo de el que las tribus puedan convivir juntas, po. Que no tienen que matarse unas con otros, sino que pueden convivir juntos. Siguen siendo distintas, pero pueden estar en el mismo espacio, pueden compartirlo y tienen una forma civilizada de resolverlo. Yo creo que estamos volviendo, lamentablemente, a una lógica cada vez más tribal que hace que dentro de la tribu, además, algunos se pongan más extremos, porque son los, comillas, los más puros, los que quieren tirar de un lado a otro, y entonces termina siendo que inclusive dialogar con el distinto es una traición. Y la democracia sin diálogo es imposible, digamos. Si todo diálogo es traición, se acabó. Ahora, no quiero ser tan pesimista, yo creo que nos damos cuenta de que esto está pasando, en otras partes del mundo tiene esta manifestación, digamos, en lógica populista, autoritaria, y eso significa un temor para varios de nosotros. La pregunta, entonces, y con eso termino, es ¿cómo ampliamos el plazo de la política? Y creo que para ampliar el plazo de la política tiene que primero que dar algunas soluciones concretas, lo que le llaman algunos arquitectos de obras públicas, le llaman como así como una prueba de fe, pero es una obra de confianza, le llaman. Ya, ¿cuáles son obras de confianza de cuestiones que tú puedes decir, esto funcionó, la política se puso de acuerdo y me afectó a mí la vida cotidiana?
Yo creo que hay problemas grandes que están ahí, como por ejemplo las listas de espera en materia de salud, que se podrían resolver. Dejando ideologismo, te puedes poner de acuerdo. Y no necesitas sacar una gran ley, no, es una cuestión más bien ejecutiva. Entonces, hay ciertas materias que yo creo que sí se puede resolver relativamente rápido. El trabajo con el crimen organizado también es otro, Claro. que te dan ciertas certezas para que las personas después tengan más paciencia Y confianza. y confianza de que esto puede resolver parte de sus problemas de la calidad de vida. Entonces yo creo que estamos entrampados en eso. ¿Cómo levantamos la cabeza? De manera de vernos no más, o sea, no en un día, un mes, 2 meses, 3 meses, sino que 2 años por lo menos. Javier. A ver, yo comparto bastante tu diagnóstico. Creo que uno de los problemas que enfrenta Chile y que enfrenta el mundo son las 3P: el populismo, la polarización y la posverdad. Evidente. Y con el tema de la confianza, es muy similar a lo que pasa en los empresarios, digamos. Porque la inversión, por ejemplo, es evidentemente y eminentemente un acto de confianza, en el cual, ¿no es cierto?, tú pones ciertos recursos en un proyecto, en una inversión, en una idea, esperando que esos flujos vuelvan. Y cuando las reglas no están claras, cuando, ¿no es cierto?, se demonizan ciertas cosas, como la explotación de los recursos naturales, como que los ricos son abusadores, todas esas ideas lo que generan en los empresarios es una desconfianza. Y por lo tanto, poca inversión, poco crecimiento económico, que a mí me ha llamado la atención, que era un verbo que no conjugaba este gobierno, y que hoy día se habla hasta del gabinete del crecimiento, digamos, que no cambiaron muchos personajes, son los mismos. Pero yo creo que el gobierno entendió que el crecimiento es parte fundamental del desarrollo de un país. Y que, mira, yo conversando hace un tiempo atrás me preguntaba, ¿qué pasa si Chile hubiera crecido durante los últimos 10 años al 4 o al 5%? La pregunta es, ¿tendríamos los campamentos? ¿Tendríamos las listas de espera? Yo creo que, o sea, el presidente Lagos terminó con los campamentos. Y creo que nuestro país sería mucho mejor si nosotros los últimos 10 años hubiéramos crecido al 4 o 5%. Y yo creo que la gente se ha dado cuenta de eso. Y por lo tanto el gobierno sintonizó en esa línea, pero aún así yo creo que aún las certezas no están dadas para invertir. Creo que se necesitan acuerdos políticos para que en realidad los empresarios confíen y haya más inversión. Entonces, yo comparto contigo, el problema principal aquí es un problema de confianza y de largo plazo. Ningún empresario puede invertir pensando en que va a recuperar su inversión en 3 meses, digamos. Aquí estamos hablando de 10 años, 15 años, ¿no es cierto? Entonces, salvo donde tenemos unas ventajas competitivas muy grandes, como el litio, como la minería, como los salmones, yo veo que el resto está bien trancado y veo con pena, ¿no es cierto?, de que el Banco Central, que es una institución seria, ¿no es cierto?, diga que el crecimiento potencial chileno es un 1,9% en los próximos 10 años. Eso es una pena, digamos. Ahora, la pregunta es cómo se recompone esa confianza y logramos que las tribus salgan de las cavernas, digamos, y vuelvan a cooperar, ¿no? Si al final la democracia, la gran gracia que tiene es que hace que prevalezca la cooperación por sobre el conflicto, o bien permite la cooperación con rangos acotados de conflicto, siendo más realista. Entonces, esto no es una cuestión que va a pasar porque un día nos vamos a dar cuenta que era mejor confiar. O sea, ¿qué se puede hacer para que se quiebre, digamos, esta inercia tan dañina que se ha venido instalando en la sociedad chilena y en el mundo? ¿Cierto? Una cuestión bien global también. ¿Y cómo cambiar la tendencia? No he encontrado la solución, digamos. He tratado de buscar distintas experiencias, claro, y hay momentos históricos que tú ves que permiten que las personas se unan en torno a una causa común. En el caso de Chile, claro, tuvimos un pequeño como recreo cuando fueron los Panamericanos. Entonces hay ciertos hechos que permiten que las personas como que bajen las defensas y la lógica más bien como adversarial permanente, y que estén disponibles a escuchar al otro, porque en el fondo el diálogo es eso, ¿no? No es negociar, el diálogo es estar frente al otro y validarlo como tal. Entonces es igual que yo, pensamos súper distinto y aprendemos ambos de nuestros discursos. Después de eso, de generar la confianza en el diálogo, te podéis poner a negociar, te podéis poner a debatir. Entonces nos falta esa primera parte, que claro, suena como muy buena onda. El problema es cómo lo ponemos en práctica de manera más permanente. Entonces yo creo que este año, al menos en Chile, dado que son las elecciones locales, o sea, es municipio y región, creo que es a partir de lo local donde es más sencillo poder producir esa confianza.
hay distintas encuestas donde te muestran más o menos eso, ¿no? Y los estudios Qualy nosotros también es lo mismo. Que hay una añoranza del barrio, pero es la añoranza del barrio porque en el fondo los conocías. Y hoy día los barrios no son eso. Los barrios no son los conocidos. Y la manera en la cual se conocen es porque hay como una transacción. Es súper transaccional. En el fondo estoy en el grupo de WhatsApp porque así tenemos más seguridad entre todos. Y claro, y eso es importante, es un camino, ¿no? Los conozco, al menos estoy en el grupo de WhatsApp y entonces está la señora que siempre está mirando de que hay un auto raro fuera y en verdad eran los pololos que estaban no sé dónde. Está bien, pero eso sirve, eso empieza a generar esa mínima comunidad y de confianza. Entonces, la seguridad en términos de delincuencia es fundamental para que tú puedas dar ese segundo paso. Hoy día el temor es en los trayectos, el temor es dentro del hogar y el temor es frente a lo que pasa en Chile. Entonces, si hay algo que pueda permitir que realmente pueda florecer esa confianza y esa conversación, es primero que se vea en serio el trabajo que se hace contra la delincuencia y contra el crimen organizado. Por supuesto, no es fácil, suena más fácil de modo decirlo que hacerlo. Y yo creo que tiene que nacer desde lo local, más que metarrelatos, tiene que nacer desde abajo, sin olvidar que igual las personas están esperando y tienen una esperanza, valga la redundancia, de alguien que los conduzca hacia algún lugar que pueda ser más certero. Pero esa conducción no puede ser demagógica. O sea, porque cualquiera que te diga, oye, yo soluciono el problema de la delincuencia mañana, te está mintiendo. Cualquiera que te diga, oye, yo te voy a dar todas las certezas para tu vida, te está mintiendo, te está engañando. Entonces, esa conducción, ese liderazgo es súper difícil, porque es un liderazgo, como dirían los ingenieros, es como entrópico, ¿no? Está todo súper difuso, entonces es en los márgenes. Es en esa dificultad de dejar que las cosas pasen, que haya esa a veces disputa, pero que sea dentro de los márgenes de lo razonable, para ver cómo encontramos y construimos un futuro juntos. Claro, el problema es que esos liderazgos no se pueden conseguir en populares. Amazon, digamos, ni en Mercado Libre. Y a veces aparecen y producen cosas muy buenas y a veces aparecen y producen cosas muy negativas, especialmente en estos momentos de confusión, de pérdida de sentido, ¿no? Pero esto, por ejemplo, a ver, señales tibias, pero que podrían ser interesantes. Por ejemplo, el Frente Amplio dice partido único. Lo encuentro interesante. La pregunta es ¿por qué no Chile Vamos, partido único? O sea, pero para eso se requiere un liderazgo, se requiere que alguien diga, mira, esto, o sea, el presidente Boric creo que lo está planteando, una reforma política lograría eso probablemente más rápido, y creo que la sociedad en su conjunto vería con buenos ojos el que estos fueran más bloques que pymes, digamos. Entonces, pero una esperanza un poco... Claro, el problema es que el problema falta alguien que faltan claro, líderes, digamos. Yo creo que hay una crisis de liderazgo. Es que el problema, yo creo que ahí uno piensa, o cuando piensa así, al final lo que hace es que está poniendo la carreta ante los bueyes, porque son las reglas los que producen incentivos. Por supuesto. Y hoy día las reglas, Son el malas. incentivo que producen es que cada cura tenga su capilla. Y por eso hay tantas capillas en política y hay 20 y tantos partidos en el Parlamento y dentro de cada partido hay facciones. Y una cuestión ingobernable. Y por eso tenemos Entonces, está el caldo cultivo para claro, el ¿sabes cuál es- Bukele, digamos, cuál para el es- Bukele chileno. ¿Sabes para cuál es el- el drama de la política y de las instituciones chilenas? Porque no solo la política es probablemente la más importante de las instituciones democráticas, ¿no? El problema es que yo creo que la gente ha empezado a identificarlas como inútiles, como incapaces de resolverle sus problemas más acuciantes, que están algunos muy lejos a largo plazo, pero particularmente los del corto plazo. Llegar a fin de mes, la violencia y la inseguridad, los problemas de la salud, los temores más fundamentales. Y como la política y las instituciones para la gente se han vuelto inútiles, se produce este fenómeno que dice Jaime, que él llamado la tribu. El WhatsApp, claro, el grupo de WhatsApp, digamos. me refugio entonces entre los propios y le quito el voto de confianza a lo público, a las instituciones, a las reglas. Y por lo tanto, mientras esas reglas no seamos capaces de cambiarlas, creo que este proceso solo se va a exacerbar y vamos a seguir en este espiral de declive. Y creo que es una respuesta difícil de dar, ¿cierto? Porque están pasando cosas que igual uno tiene que hacerse cargo. O sea, la inteligencia artificial por definición es instantánea. Las personas hoy día están pidiendo cosas que son instantáneas. Y las redes sociales le están dando aquello que la te lo política y las alimenta. instituciones no se lo están dando. Y es el diálogo y por tanto la política y la construcción de largo plazo requiere tiempo. Entonces hay una disputa ahí súper grande entre la inmediatez y tiempo. Entonces necesitas tener algo que te permita que te den la confianza para esperarte más tiempo. Y esto me pasa con mis alumnos cuando los clases, siempre les digo lo mismo. Les digo, oye, todos ustedes quieren sacarse un 7 pero sin estudiar, po.
Y no funciona así esto. ¿Ah? O sea, no pasa así. Yo no puedo hacer pan simplemente teniendo harina, agua y huevo. No funciona así. ¿Ah? Hay que amasar, hay que esperar a que leude, hay que meterlo al horno. Entonces Claro. hay ciertas cosas que no pasan y en términos políticos es como que todos quieren cosechar el beneficio del futuro sin atravesar el pantano del presente, porque además los cocodrilos son los propios. Sí. No son solamente los del frente. Oye, además al final la política es como un algoritmo al final, es un conjunto de reglas que producen ciertas cosas. Entonces tú necesitas liderazgos para cambiar ese algoritmo, porque si no lo cambias va a seguir produciendo más de lo mismo y vamos a seguir en el pantano. Oye, nos pilló el tiempo. Muchas gracias Jaime, Javier, Encantado. pero antes de irnos les quería pedir a cada uno su recomendado de la semana. ¿Qué están leyendo? ¿Qué series están viendo? ¿Qué le pueden recomendar a quienes están viendo la obra liberal? Especialmente en verano, que es un buen momento para leer, para mirar series, para darle tiempo a lo importante. A mí, Benjamín Labatut. Maniac. Maniac, estoy leyéndolo. O sea, empecé a leer los anteriores y siempre me han gustado. De hecho, conocí a Benjamín Labatut cuando éramos muy chicos. Y es genial, lo encuentro Es como tu extraordinario. edad de la Sí, generación, ¿no? tiene mi misma edad. No, lo encuentro extraordinario, genial, y la forma además, y esa disputa interna del científico frente al efecto, y además el encontrar parte de las preguntas que nos estamos haciendo acá mismo, ¿no? Preguntar sobre esa identidad, sobre lo que va a pasar, lo encuentro que es extraordinario. Y siguiendo en onda de lo que nos ha pasado, hay una serie que está en Star Plus, no sé si está en otra parte, pero en Star Plus está, que se llama Criminales, que es bien entretenida, y es de un tipo que trató de dejar atrás su pasado criminal y hacer una nueva vida, pero el pasado lo sigue condenando. Ya, bueno, Criminales en Star Plus. Criminales en Star Plus Y Maniac de Benjamín Labatut. Labatut. Javier. No, yo muy simple. Yo creo que los chilenos tenemos que disfrutar la naturaleza. Y yo lo que invito a la gente a que salga a caminar a los cerros, que salga a andar en bicicleta, que haga, ¿no es cierto?, paseos con su familia. Porque la verdad es que cuando uno nos escucha nos ponemos un poco depresivos. Y creo que la naturaleza es un refugio humano. ¿Alguna propio, recomendación en BioBio? En Biobío, por supuesto, e ir a excursionar al sector de las Termas de Chillán, que Bueno. es una maravilla, digamos. Es una maravilla, uno lo ve con paisajes, los compara con Suiza, con países europeos, donde dicen que es muy bonito. Bueno, esto Montaña es, con bosque, es muy igual bonito. de bonito. Sí. Una montaña con bosque donde se puede caminar, donde hay muchos lugares donde uno se puede quedar a dormir. Se puede arrendar en carpa si uno no tiene, porque tiene un gran presupuesto, digamos. Pero creo que la naturaleza es un refugio humano muy importante. Bueno. Gran recomendado. Y además con un libro como Maniac de Labatut, mejor todavía. Hoy yo, solo muy corto, me leí el último de Mario Vargas Llosa, Le dedico mi silencio, que es muy impresionante porque obviamente no es la gran novela de Mario Vargas Llosa, ya fue, digamos, esa etapa ya pasó, pero es realmente sorprendente el tema y la calidad para un escritor que ya está cerca de los 87, 88 años. Muy bien escrita. Es una historia muy entretenida, con una tesis además muy, muy bella, que básicamente es la historia de un erudito de la música peruana que empieza a investigar la historia de un guitarrista fallecido, digamos, y le quiere escribir un libro por su talento y por su capacidad musical. Y básicamente lo que plantea es que la música, en el caso del Perú en particular, y el lenguaje han sido los factores fundamentales de cohesión y de sentido de unidad y de nación, digamos, que combaten todas aquellas fuerzas contrarias como el racismo, el clasismo, la discriminación, la violencia, el terrorismo, que en Perú han sido feroces. Y claro, yo me acordaba cuando tú decías los panamericanos un poco lo mismo, ¿no? La bandera, el deporte, la naturaleza, las cosas que nos dan cohesión, que nos unen y que nos permiten seguir teniendo esperanza semana a semana. Muy Así bien. que le Un dedico gusto, mi silencio de Mario Vargas Llosa, Bueno. muy recomendado. Javier, Jaime, muchas gracias. Muchas Que gracias. tengan una buena semana. Nos vemos. Chao.